Vino Amadonai Eloheinu alenu Nada sabemos de la vida de este profeta, únicamente que se llamaba Nahum y era ciudadano de El Kosh. Este libro se compone de 3 capítulos. Por su contenido llegamos a saber que presenció el derrumbe del gran imperio asirio. Conocía las costumbres de ese pueblo, su idioma y su sistema político de gobierno. Él lo describe muy bien a Ninvé, donde fue el profeta Jonás, y el movimiento de sus numerosos ejércitos. Él lo sabía, no es imaginación de él ni es visión. Él está hablando con autoridad de que conoce todo eso. Él ve la realidad, porque Nahum conocía la vida de los grandes pueblos orientales, sus costumbres y sus estrategias militares. Una persona muy preparada. Nahum era patriota de Israel, apegado a la tierra de Israel. Era un optimista convencido. Israel estaba bajo el tiránico régimen del imperio asirio durante siglos. Eso molestaba a Nahum, por supuesto, y, y molestaba a su alma, que era muy sensible, como se ve. Las ideas de Nahum son un ejemplo cabal del pensamiento de la gente de su generación. Tenía fe inquebrantable en el amor de Dios por su pueblo y por ello no se explicaba la lastimosa situación del pueblo de Israel, pueblo maltratado y perseguido por naciones bárbaras. De repente, sus ojos fueron iluminados por un rayo de esperanza. Él ve que se aproxima el fin del imperio asirio que tanto mal causó a su pueblo. Su alma empieza a desbordar alegría y regocijo. Empiezan a desaparecer las dudas. Renace la fe en Hashem, un Dios celoso y vengador, lo ve él así, que va a expiar, va a ser capará por las injusticias cometidas con su pueblo. Y se llegará el gran día en que Hashem, en el que su nombre será exaltado y glorificado. Esa es la esperanza de él. La profecía de Nahum es sencilla. Él trata un único tema, Ninvé, la representación del imperio asirio que hizo Teshuvah. Ese Ninvé y ese imperio se halla al borde del abismo, no podrá levantarse jamás. Es esta la visión que ven los ojos de su espíritu y no quieren ver nada más. Nahum es distinto a los profetas que le precedieron. Los demás profetas se dedicaban a amonestar al pueblo por sus transgresiones y pecados. También vislumbraron el futuro de su pueblo, pero según los conceptos de la moral y la justicia profética. El porvenir está ligado al presente. El pecado de hoy traerá el castigo de mañana. Nahum no comparte esas ideas de la profecía. Odia
con toda su alma al enemigo de su pueblo. Todo el contenido de sus profecías es solo un himno de triunfo por la estrepitosa caída del tirano. Y teniendo en cuenta que nuestro profeta fue contemporáneo a Yermiao, a Jeremías, se pone más aún de relieve su carácter personal. Yermiao Jeremías se distinguió por sus profundas visiones proféticas, pero dejó pasar en silencio la caída del imperio asirio, un acontecimiento trascendental, que hay dos profetas tan dispares, tan distintos. Mientras Yermiao critica el culto popular establecido, Nahum, al celebrar la guía del pueblo, proclama: celebra Yehuda, tus fiestas, cumple tus promesas, le dice al pueblo, en positivo para el futuro. Yermiao habla de otra manera, dice: ¿por qué no hablé yo con vuestros padres? Les mandé el día que los saqué de Egipto, acerca del holocausto y de víctimas más. Esto les mandé diciendo: escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Nahum aceptaba el culto establecido. Dice: no voy a poder luchar contra el pueblo. El pueblo no me va a hacer caso. Ellos están pendientes de lo suyo nada más, de lo material, del día a día. Y en vez de amonestar al pueblo, amargarle la vida al pueblo porque demasiado le va a tocar por su desviación, y desanimarlo a pesar que sabe que vienen cosas malas por la actuación del pueblo, con predicciones oscuras sobre el porvenir, Nahum prefiere consolidar el sentimiento nacional del pueblo, alentarlo, infundirle esperanzas en su porvenir. La profecía de Nahum se cumplió. El tiránico imperio de Asiria cayó para no levantarse jamás. Y Yehudá, el pueblo de Israel, podía estar ahora satisfecha. Ahora, si examináramos detenidamente el pensamiento de los profetas, veremos que hubo dos tipos de profetas. Unos se dedicaban a exaltar las virtudes del pueblo de Israel para cualquier emergencia, dándoles zehut, mérito a Israel, respetando la tradición tal cual la recibieron de sus padres, no exigiendo reforma alguna, como ser. Ahora, por el contrario, otros eran más progresistas. Veían en las ofrendas las desviación de los principios éticos. Porque yo puedo pecar, rezo y listo. Y puedo seguir pecando. Sigo con mis vicios, sigo con mis errores. Y en vez de manifestaciones exteriores de la religión, exigían la prueba del alma y la práctica de las buenas acciones. Muy actual para nuestros días. Nahum pertenecía al grupo de los profetas tradicionalistas. Se lo consideraba el profeta del pueblo y era querido por las masas. Las dos tendencias se combatían. Al pueblo en general le disgustaban las profecías que anunciaban catástrofes nacionales. Los profetas de la clase de Nahum tenían por misión cultivar el sentimiento nacional, el apego a la Torá, el culto a la tierra de Israel, a una patria ancestral, y a la fe de la Torá inquebrantable, de que Hashem jamás abandonaría a su pueblo, pase lo que pase. La caída de Nínive era una señal de que Dios quiere a su pueblo. Estamos hablando de venganza. O si lo consideras venganza, era Nínive la capital del Imperio Universal. Ya estaba en ruinas. Jerusalén, la pequeña capital de Judá, se erguía como símbolo de su eternidad. Baruch Hashem Leolam.
Amén. Amén.